da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al doctor Jorge Martínez, y él es médico especialista en cirugía digestiva. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Pati, buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy platicando. No, es que siempre hay cosas muy interesantes, de verdad, y yo creo que las enfermedades del aparato digestivo es algo del día a día, entonces es importantísimo. Definitivamente se estima que a nivel mundial hasta el 70% de la población tiene algún padecimiento del sistema digestivo. Y en México no somos la excepción. Sí. Es un padecimiento que se relaciona mucho con nuestra actividad diaria, con nuestras costumbres, con nuestra alimentación. Y vamos a ir desglosando poco a poquito más de este tema. Claro que sí, gracias. Y vamos a empezar por el principio, Doc. ¿Qué te parece? ¿Las enfermedades gastrointestinales pueden estar ocasionadas o son ocasionadas por bacterias o parásitos? Sí, la principal causa de gastritis, por ejemplo, es una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Es una bacteria que se descubrió por ahí de 1982 y que a lo largo de toda la historia reciente se le ha dado mucha importancia por asociarla a que produce más del 90% de la gastritis, de los pacientes con gastritis, y además porque tiene una relación muy estrecha con el cáncer gástrico. Sí. Entonces, definitivamente que es una bacteria que nos interesa mucho identificar y tratar, porque puede llevar hasta una progresión como es el cáncer. Sí, antes nada más hablábamos de bichos. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños, y tienes amibas, y tienes solitaria, y tienes salmonelas, y hablábamos de eso solamente. Es, ¿no? Correcto, y siguen siendo claro. Todavía actores fundamentales de trastornos, estos más como hacia la colitis. Uh-huh. ¿Sí? Las amibas, las lombrices y demás, los encontramos en el segmento intestinal más avanzado, que es el colon. Uh-huh. Y de tal manera que sí, efectivamente, tanto virus, parásitos, bacterias y hongos están presentes en nuestra flora digestiva y pueden ser causa de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades gastrointestinales más comunes? Bien, identificamos en el sistema digestivo dos principales órganos que están afectados: el estómago, y los problemas relacionados a estos los vamos a llamar gastritis, uh-huh, que se considera una cuestión de inflamación en la mucosa gástrica. Uh-huh. Y el colon. El colon es parte del sistema digestivo que corresponde al intestino grueso, y las enfermedades que afectan al colon las vamos a denominar colitis. Muy bien, ¿qué te parece si platicamos ahora en esta ocasión de la colitis? Perfecto. Y bueno, ¿cuáles son las causas de la colitis? Bien, la colitis es cualquier condición que inflama la mucosa del colon. El colon tiene un papel muy importante en el proceso de la digestión. Es el que se encarga de absorber la mayor parte del agua de lo que consumimos, es decir, nos hidrata. Y también prepara la eliminación de los residuos que no fueron absorbidos como nutrientes para su desecho. En este proceso pueden verse alteradas uh-huh, esas cuestiones, y se presenta la colitis. Nuestro colon se manifiesta enfermo básicamente con diarrea o estreñimiento. Y en este abanico de opciones es que el paciente puede estar presentando los síntomas. Incluso puede haber un paciente que tenga diarrea unos días y después estreñimiento, siempre acompañado de dolor cólico, algunas veces mucha distensión por exceso en la producción de gases, y ya cuando es algo más avanzado, incluso la presencia de sangrado. Sí, hay veces que sientes un cólico y vas al baño y se resuelve. Sí, gracias a Dios, la mayoría de las veces. Uh-huh. La cuestión es que de repente puede ser algo que pasa de ser agudo, que dura más de 15 días y ya se hace algo crónico. O es algo con lo que nuestro paciente empieza a aprender a vivir, a estar inflamado, a tener los cólicos, ¿sí? y que se exacerba o se continúa con los hábitos alimenticios, con los hábitos de nuestra vida diaria, ¿no? ¿Por qué se desarrolla la colitis? Bueno, un factor muy importante que actualmente le estamos dando mucho peso es la relación que tiene nuestro sistema nervioso central con nuestro sistema digestivo. Uh-huh. Todavía estamos tratando de entender por qué el estrés se impacta directamente en nuestro sistema digestivo. Sí. Bueno, es que eso es impresionante. Sí. O sea, es parte de... Sí, incluso
No te preocupes. Incluso desde la personalidad de los pacientes. Los pacientes que somos de personalidad tipo A, muy preocupones, muy aprensivos, muy desesperados, ¿sí? Somos los que normalmente vamos a tener más molestias en el colon, ¿sí? Más cólico, más distensión, más producción de gas. Y por lo mismo somos los pacientes que necesitamos ayudarnos, pero no nada más de medicamentos, también de otras cuestiones como tener actividades físicas, comer balanceado, tomar suficiente agua. Y el agua la calculamos de acuerdo al peso de cada paciente. Uh-huh. ¿Sí? En promedio, un paciente que pesa 70 kilos, 2 litros de agua sería lo ideal. Si puedes más, mejor. Pero entonces ya vienen estas condiciones que le tocan al paciente hacer, ¿sí? Más como hábitos, más como estilo de vida, ¿no? Exactamente. Y es la manera en la cual lo que te toca hacer como paciente más lo que te recomendamos como médicos va a ayudar a que se resuelvan estos problemas. ¿Hay diferentes tipos de colitis? Sí, hemos identificado varias colitis. Por ejemplo, está la colitis que le da a nuestros ancianitos, que es una colitis isquémica, que es una cuestión de falta de flujo sanguíneo. Está la colitis del síndrome de intestino irritable, que son principalmente 2 colitis, más relacionadas a procesos autoinmunes o procesos degenerativos propios del sistema inmunológico de nuestro paciente. Uh-huh. Y las otras colitis, como la mayoría de las colitis que están relacionadas con amibas o con procesos infecciosos agudos o parasitarios, que son, gracias a Dios, la mayoría de todos los días, y que se autorresuelven, que no representan un problema grave, y que no representan o no dejan secuelas, ¿no? ¿Qué es esto de la enfermedad de Crohn? ¿Tiene que ver con la colitis? ¿Es un tipo de colitis? Es un tipo de colitis. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa crónica inespecífica, que se abrevia CUSI, uh-huh. Crohn y CUSI, son las 2 principales colitis que se engloban en el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Entonces hay un síndrome ya muy bien estudiado, muy bien descrito, que se llama síndrome de intestino irritable. Uh-huh. A este síndrome pertenecen la Crohn y la CUSI. Y la principal característica de estas colitis es que ocasionan sangrado, inflamación crónica, y en el caso de Crohn no solo se limita al colon, sino que puede afectar toda la economía del sistema digestivo, intestino delgado, estómago, esófago, ocasionando úlceras y sangrado. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Porque por lo que estoy viendo, como hay tantas cosas muy parecidas o muy de la mano, sí. Yo creo que debe ser muy difícil diagnosticarla, ¿no? Sí. O muy laborioso, muy latoso. Afortunadamente tenemos una batería muy amplia de opciones, desde las no invasivas, como puede ser un estudio de imagen, una tomografía, hasta las invasivas, como pueden ser los estudios endoscópicos, que este es el que nos da mayor fidelidad en el diagnóstico de la enfermedad, y consiste en meter una cámara a través del colon y tomar una muestra del tejido inflamado. Esa muestra la mandamos a estudiar al patólogo y el patólogo nos dice con exactitud qué tipo de colitis es. ¿Se debe de llevar una dieta especial para la colitis? Sí, hay cosas que se deben de hacer y que no me imagino. Definitivamente la modificación de la dieta es algo básico para esta enfermedad. ¿Sí? Y no es tanto una dieta estricta, ¿no? De comerte 5 nueces, 3 almendras. No. Es más bien como algo muy general, tomar suficiente cantidad de agua, proveer más fibra a los alimentos, evitar los carbohidratos en exceso. Es como el eje principal que va a mejorar de manera sustancial los síntomas, junto con una adecuada actividad física del paciente. ¿Sí? Es decir, tener cierta actividad física regularmente, de la mano con los cambios alimenticios, van a generar una mejoría en el 80% de los pacientes, sin dar medicamento. El medicamento coadyuva o mejora el proceso inflamatorio o el proceso de dolor, sí, pero hasta ahí, ¿no? ¿La colitis nos lleva a otros padecimientos? ¿Van de la mano con...? Podemos llegar a otras enfermedades del colon cuando empezamos con colitis. Y aquí es muy importante aclarar, en nuestro día a día la colitis todavía no tiene cura. Se controla. O sea, es como la diabetes, nada más la controlas. Se controla.
Así es. Y los días, va a haber días buenos, va a haber días malos. Los días que nuestro paciente tenga más estrés, tenga un factor que lo detone, sí, probablemente son los días que va a estar con mayor molestia, mayor incomodidad. Y al contrario, los días que ande más relajado, probablemente vaya a estar muy tranquilo. Y dentro de los trastornos asociados a la colitis que afectan el colon, tenemos principalmente 3. La enfermedad diverticular, la enfermedad hemorroidal o hemorroides y el cáncer de colon. ¿Qué te parece, Doc? Ya se nos terminó el tiempo. Si mañana continuamos y claro hablamos de diverticulitis y a ver qué nos da. Por supuesto que sí, porque yo creo que sí. Es un tema muy interesante. Sí, cómo no, claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Es el doctor Jorge Martínez García, es médico especialista en cirugía digestiva. Nosotros vamos a un corte, regresamos.